Buen día, bienvenidos al workshop sobre semiótica en el discurso de la literatura y la traducción, un evento organizado por el Cuerpo Académico Consolidado de Estudios de la Cultura, Literatura, Discurso, Género y Memoria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por lo que es un placer presentar a la maestra Rosa Elizabeth Cisneros Ríos, quien es licenciada en Diseño Gráfico, maestra en Ciencias con orientación en Gestión e Innovación del Diseño, con experiencia en el diseño editorial, diseño de empaque, ilustración, especializada en diseño de interfaz y experiencia del usuario para el desarrollo del software. Actualmente doctorante en Filosofía con acentuación en Estudios de la Cultura por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con especial interés y dedicación a desarrollar y compartir conocimiento en proyectos de investigación científica en torno a la creatividad en el área de teoría del diseño, procesos y métodos del diseño y estudios de la cultura. En esta ocasión va acompañada de la doctora María Eugenia Flores Treviño y la doctora Karina Gabriela Ramírez Paredes, por lo que en esta ocasión nos presenta su ponencia titulada Análisis de la autorrepresentación en la trayectoria profesional del diseñador gráfico. Pues buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Cisneros. Es un honor poder estar aquí el día de hoy con ustedes retomando las sesiones del workshop sobre semiótica en el discurso, la literatura y la traducción. En esta charla voy acompañada y dirigida por la doctora María Eugenia Flores Treviño y la doctora Karina Gabriela Ramírez Paredes. Y la ponencia que les compartimos se titula Análisis de la autorrepresentación en la trayectoria profesional del diseñador gráfico, la cual es parte de las observaciones que he logrado obtener a través de mi proyecto de investigación en construcción titulado Patrones del proceso creativo en el perfil profesional del diseñador gráfico hacia un diagnóstico con soluciones. Y bueno, en esta investigación se observó que el mismo diseñador gráfico se autosabotea cuando va a atender una necesidad profesional y no considera su proceso creativo, abandonándolo para enfocarse en dar una solución rápida que cumpla con las necesidades del proyecto a desarrollar. Por lo que la investigación se centra en el estudio del proceso creativo del diseñador gráfico y como primer paso para realizar esta investigación buscamos comprender quién es el diseñador gráfico. El objetivo de esta ponencia es compartir las categorías cognitivas a través de teorías contemporáneas para el estudio de la cultura dentro de la psicología social y la sociología que ayudan en el análisis de la autorrepresentación con la intención de establecer las características, cualidades, habilidades y conocimientos que definen cada una de las etapas de la trayectoria del diseñador gráfico y permiten comprender la representación y práctica de la disciplina en la sociedad, así como una identidad individual. Por lo que nos dimos a la tarea de definir el diseño y al diseñador gráfico a partir de diferentes teóricos. De modo que cada que hablemos de diseño gráfico nos referimos a la profesión o disciplina establecida dentro del campo de las humanidades, principalmente caracterizada por su interdisciplinaridad, o bien al quehacer en el cual por medio de un proceso se transforman las ideas y conceptos para permitirnos expresar un mensaje, plasmar ideas y solucionar problemáticas por medio de propuestas visuales con significado. Por lo que el diseñador gráfico es el individuo participativo, reflexivo y creativo que busca una capacitación especializada para desempeñarse en el ámbito del diseño gráfico y por medio de él busca dar sentido y transmitir adecuadamente mensajes a la sociedad empleando materiales, formas y códigos que se encuentran en continua transformación. Me gustaría destacar que para un mejor análisis hemos identificado tres instancias de la trayectoria del diseñador. La primera es la formación académica que corresponde a la enseñanza-aprendizaje. La segunda es la autoconcepción, cuando el diseñador gráfico de manera consciente formula su propia concepción de quién es profesionalmente y qué es el diseño gráfico. Y la tercera instancia es la práctica profesional, cuando el diseñador gráfico desde su autoconcepción realiza su aportación a la sociedad. Una vez expuesto el planteamiento y las definiciones anteriores, ¿qué es la autorrepresentación? Si bien escuchar esta palabra puede guiar nuestros pensamientos hacia la percepción del yo de manera social o el conocimiento de sí mismos como lo advierte Sócrates, el psicólogo David Merce considera la autorrepresentación como un acto de expresarse uno mismo y de comportarse de maneras específicas para crear una impresión favorable o una impresión que corresponde a los ideales personales. Después de hacer varias lecturas, termino por comprender la autorrepresentación como un diseño de comportamientos
para causar una impresión positiva o favorable en los demás en determinadas circunstancias. Y para comprender más este concepto nos apoyamos en la teoría de la autopercepción de Darling Pym, la cual explica los cambios de actitud cuando los comportamientos de las personas son inconsistentes con sus actitudes originales. Esta teoría parte del concepto de actitud como una autodescripción de las afinidades y aversiones de la persona hacia un aspecto identificable de su ambiente. En otras palabras, esta teoría postula que las personas determinan sus actitudes y preferencias al interpretar el significado de su propio comportamiento. Para comprender la autopercepción y realizar una aportación a la teoría, Darling Pym y David Fonner desarrollaron un sistema descriptivo predictivo denominado técnica de emparejamiento de plantillas, donde destacan 4 patrones que permiten identificar si la conducta y el comportamiento de cada individuo corresponde a sus creencias y actitudes. Y otro elemento importante a considerar para conocer la autorrepresentación es el autoconcepto, definido como la imagen que tenemos de nosotros mismos o bien el resultado de la acumulación de autopercepciones obtenidas a partir de las experiencias vividas por el individuo en su interacción con el ambiente, a lo que Mars también denomina el autoconcepto como esquemas de sí mismos e indica que son las creencias específicas por las cuales logramos definir quiénes somos, o bien patrones mentales que organizan nuestro mundo y que además nos ayudan o influyen en la forma en la que percibimos, recordamos y evaluamos tanto a los demás como a nosotros mismos. Una teoría que ayuda a comprender el perfil del diseñador gráfico a partir de su manifestación, de su práctica, es la teoría del hábitus del sociólogo francés Pierre Bourdieu. Para comprender el hábitus se debe conocer los diferentes elementos que componen dicha teoría. Entre ellos se reconoce campo, agente y capital, que son los que les voy a compartir a continuación. Una de las bases de la sociología de Bourdieu está en el concepto de campo. Para definirlo, el autor indica que una sociedad no es una totalidad en sí misma, no se encuentra constituida por una sola pieza, sino que una sociedad está configurada en un conjunto de comportamientos a los que llama campos. Y Bourdieu indica que en cada uno de los campos el individuo participa socialmente como un agente, como un reproductor de prácticas acorde a la posición que ocupa en el espacio social. Por lo que se reconoce al diseñador gráfico como un agente, un individuo que participa en la configuración de los procesos sociales y educativos. Y si retomamos la trayectoria del diseñador gráfico, en la etapa de formación se identifica el campo académico. En la etapa de autoconcepción participa dentro del campo social y en la etapa de práctica profesional se localiza en el campo profesional laboral. Bourdieu también menciona que en cada tipo de campo la posición de un individuo está determinada por variables llamadas especies de capital. En su tipología se distinguen 3 principalmente. El capital cultural, que hace referencia a la cantidad de conocimientos o educación que se posee. El capital económico, que es bien lo podemos interpretar como la cantidad de bienes y dinero que se tiene. Y el capital simbólico, considerando la acumulación basada en el reconocimiento y la cultura. Y el concepto que ayuda a entender cómo el diseñador gráfico aprende a ejecutar su forma adecuada de actuar dentro del campo es hábitus, por lo que se puede considerar como un modo de manifestación que se origina en la posición que ocupa el diseñador gráfico dentro de un campo compuesto por un conjunto de normas y principios que ordenan la vida social y producen nuevas prácticas. Es importante resaltar que el hábitus se produce por socialización para generar infinidad de prácticas nuevas. Y bien, ¿cómo estamos llevando a cabo el análisis de la autorrepresentación? El proyecto de investigación considera desarrollar un análisis del discurso para comprender la autorrepresentación del diseñador gráfico a través del análisis de las creencias, emociones, actitudes y manifestaciones. Y hasta el momento se llevó a cabo un estudio piloto donde se diseñaron, validaron e implementaron los siguientes instrumentos. El primero es una ficha de registro
que corresponde a una cédula de datos sociodemográficos del diseñador con el objetivo de crear una base de datos. El segundo instrumento es un cuestionario que corresponde a una evaluación de las actitudes para conocer la autoconcepción del diseñador. Y el tercer instrumento es un guión para una entrevista semiestructurada con la intención de conocer sus comportamientos y prácticas a partir de sus creencias, emociones y actitudes. Entre las observaciones que puedo compartir brevemente de este pilotaje, se conserva la idea de que el diseñador gráfico es una disciplina que busca soluciones a través de lo visual. Y me permito compartir dos preguntas de la entrevista, en donde pues considero tener resultados que me ayudan a interpretar y al mismo tiempo a agregar más preguntas a esta entrevista. La primera es, ¿cuál imagen puede identificar y definir a un diseñador gráfico? La respuesta fue el meme del buito, que está todo cansado y ojeroso, como un diseñador usualmente. Alguien ocupado, apasionado y con deseo de hacer lo que está haciendo, que descuida su apariencia física. Y bueno, aquí les comparto la imagen que la persona que entrevisté me compartió. Y bueno, otra observación que me gustaría agregar para complementar esta ponencia es que al preguntar qué estructura social, política o legal ejerce presión sobre el diseñador gráfico, la respuesta fue extensa y sí se aborda la cuestión tal vez legal y política, pero eh, les comparto como un fragmento que me pareció importante. Cómo relacionó esta pregunta más con los estigmas sociales, con la desvalorización y los prejuicios, e incluso, bueno, hay otro apartado en la respuesta en la que indican que los memes que hacen de esta profesión llegan a proyectarnos como personas viciosas y hasta sin futuro. Y bueno, al final, cuando terminé la entrevista, el diseñador entrevistado me compartió como retroalimentación: gracias por la experiencia e invitarnos a pensar en estos temas que a veces damos por hecho. Muy buena introspección. Y pues a manera de conclusión, a través de diferentes lecturas es posible notar que la autorrepresentación es en gran parte un fenómeno social que aborda la construcción de una identidad y sus manifestaciones, atendiendo a la preocupación por la proyección de una buena imagen de sí mismos hacia los demás. ¿Sí o no? En algún momento nos hemos preocupado por eso todos. Y bueno, el diseñador gráfico conoce, acepta y adopta con humor la imagen e ideas que la sociedad ha construido de su profesión, aunque estén compuestas por creencias y estigmas que los desvirtúan profesionalmente. Pero esta imagen, al mismo tiempo, no influye en su desempeño profesional, puesto que consideran que actúan con pasión y deseo de lo que realizan. Y si bien el perfil profesional del diseñador gráfico aborda un individuo participativo, reflexivo y creativo, y es una profesión que también requiere de una constante actualización de habilidades y conocimientos, llego como a cuestionarme si será este esquema de creencias que tienen del diseñador gráfico lo que también desvaloriza la aportación de la disciplina en el día a día de la sociedad. Y para finalizar, uno de los retos a los que se enfrenta la investigación es identificar los nuevos esquemas de creencias que influyen en la representación de la disciplina y análisis, y ver cómo influyen también en su desempeño profesional, específicamente en el proceso creativo, dado que pues la nueva normalidad también nos ha transformado en todo, en nuestra manera de ser, pensar y actuar. Y al combinar nuestra vida personal y profesional, pues también empezó a haber como ciertos detalles que no veíamos antes. Les comparto las principales referencias expuestas y mi correo electrónico por si les gustaría que colaboráramos juntos. También me gustaría saber qué piensan. Muchas gracias. En esta propuesta, el cine como arte puede describirse como un lenguaje secundario y el film como un texto artístico de este lenguaje.